La Virgen María siempre ha acompañado a la Iglesia en todos los momentos de su vida, es decir, en toda su historia. Mi nombre es hermana Bertalicia Torres, pertenezco a la Congregación de Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. Reflexionaremos el tema La Virgen María acompaña a la Iglesia. Decía al inicio, la Virgen está presente. Nunca ha dejado a la Iglesia y nunca te deja a ti porque tú eres Iglesia. La Iglesia no son las paredes, la Iglesia no son las paredes del templo o del edificio, sino que la Iglesia eres tú. Y porque tú eres Iglesia, la Virgen María está presente en tu vida. Vemos acá en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 39, donde el ángel le anuncia a la Virgen María que va a ser la madre de Jesús. Cuando el ángel le anuncia a la Virgen que va a ser madre de Jesús, también es madre nuestra. Se ve la humildad con que ella escucha, atiende y practica ese don de ser madre. Desde la anunciación, la Virgen María está acompañando a toda la humanidad, a toda nuestra Santa Madre Iglesia. Luego encontramos en otra parte importante la visitación de María a su prima Santa Isabel. La Virgen María se da cuenta de la necesidad que tiene Isabel porque está encinta, va a prestarle su servicio. Qué emocionante es cuando Isabel escucha el saludo de la Virgen María y dice que el niño saltó dentro de su vientre. Allí está la Virgen María acompañando a la Iglesia con un espíritu de servicio. Luego tenemos el nacimiento del niño Jesús, que está en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 19. Cuando el niño Jesús nace, qué precioso. La Virgen María acompaña a la Iglesia y da ese paso histórico de salvación a nuestra Iglesia. Nace el niño Jesús y nace en momentos tan difíciles. A mí me da tristeza cuando se lee el Evangelio donde dice que no había ni un lugar para que ella se quedara y que pudiera nacer el Hijo de Dios. Esta historia vuelve a repetir, queridos hermanos. A veces en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros hogares, no le hacemos un lugarcito a Dios. No le damos ese lugar en nuestro corazón. Se repite esa historia que Jesús no tiene en qué lugar nacer, un lugar digno. Hermano, que este momento sea de reparar ese corazón noble, de preparar ese corazón donde Jesús pueda nacer. La Virgen María acompaña en esta parte histórica que da a luz a su Hijo primogénito, a su Hijo del alma, a su Hijo porque es el Hijo de Dios. Tenemos acá, en el momento de la circuncisión, es un momento difícil, pero la Virgen María va cumpliendo todas las leyes prescritas en el pueblo judío y el niño es circuncidado. Luego tenemos esa presencia de la Virgen María cuando huye a Egipto. Tiene que huir porque el rey Herodes busca al niño para matarlo. Para mí es importante recordar este texto bíblico. ¿Por qué? Porque se sigue dando en nuestra historia. ¿Cuántas madres, cuántos padres de familia tienen que huir a otros países? La mayoría se va para los Estados Unidos, se va para Europa buscando refugio porque sus hijos son perseguidos. Claro, Jesús no debía nada, era un niño inocente. ¿Qué mal le podía haber hecho Jesús si tenía 2 años? Era un niño, era un bebé. ¿Qué daño le podía haber hecho a Herodes? Pero recordemos que la envidia, porque Herodes tenía miedo que lo destronara, porque él pensaba que Jesús era un rey como él. No, Jesús estaba hablando de otro reino. Y allí viene una cierta confusión. Jesús nace
es perseguido, se va la Virgen María para Egipto y empieza un proceso. ¿Cuántos Herodes tenemos hoy en día? ¿Cuántos Herodes hay que están persiguiendo a la iglesia? ¿Cuántos Herodes tenemos? El Herodes de la violencia, Herodes de la injusticia, Herodes que busca a la juventud para matarlos. Decía anteriormente, cuánta madre de familia está viviendo ese momento que la Virgen María vivió. Ese momento tan difícil que hay que salir huyendo porque buscan a su hijo para matarlo. Madre de familia que me escuchas, sigue buscando a la Virgen María. Pide intercesión porque ella siente y sabe qué es lo que estás viviendo tú en este momento de injusticia, de inseguridad que vivimos en nuestro país, El Salvador. Hablo del Salvador porque es mi país que me ha visto nacer, pero es preocupante ver cuánta gente se va y cuánta madre de familia está sufriendo este látigo de la injusticia y de la inseguridad. Claro, el demonio sabe que es difícil atacar a veces a una persona que está cerca de Dios. Es difícil atacar a la gente que sabemos discernir los momentos de los tiempos, sabemos discernir por dónde va la injusticia y la desigualdad. Herodes significa el malo, la injusticia que sigue a la gente más débil. Y el demonio sabe que como no podía atacar a Jesús, estando pequeño, como no podía atacar a la Virgen María, no podía atacar a otras personas, entonces Herodes decide quitarle la vida al niño. Es preocupante. Y como el demonio sabe que a los mayores es difícil perseguirlos, entonces ¿qué hace? Quitarle la vida a la juventud, matar a la niñez, matar a los adolescentes, porque en nuestro país los que están muriendo son los adolescentes y son los hombres. A mí me da tanta tristeza ver que jóvenes de 14 a 35 años son los que están muriendo en nuestro país. Hermanos, recurramos a la Virgen María, que ella interceda por nosotros. No podemos seguir con estas actitudes. No podemos seguir viendo que nuestra juventud muere, que nuestra niñez está muriendo. Protejámoslos. Pidamos esa intercesión de la Virgen María, que ella interceda por nosotros. Debemos de proteger a la niñez y a la juventud. Debemos de quemarnos las manos por ellos, porque ellos son el presente y el futuro. No es justo dejarlos al abandono. No es justo, sí murieron. Y parece que nos hacemos indiferentes ante el dolor y la tristeza que vive nuestro pueblo salvadoreño. Y cuánta madre sufre al darse cuenta que su hijo lo han desmembrado, le han quitado la vida. Querida madre de familia, Jesús camina contigo. La Virgen María está contigo. La Virgen María comprende ese dolor porque ella lo vivió cuando tiene que salir huyendo hacia Egipto. Tenemos acá cuando Jesús está en el hogar de Nazaret. Yo siempre me he imaginado a Jesús, un niño obediente, un niño precioso, un niño bello, y allí está la Virgen María. Los primeros pasos se los enseña la madre. Eso de amar y adorar a Dios en espíritu y en verdad, lo aprende Jesús de su madre. La Virgen María utiliza y tiene un papel tan importante en la formación humana de Jesús. La Virgen María siempre está al lado de su hijo y que nunca lo deja. En el hogar de Nazaret, Jesús crece, aprende muchas cosas y la Virgen María está pendiente de todos los cuidados. Siempre he pensado, cuando Jesús empieza a dar sus primeros pasitos, la Virgen María está pendiente de ese niño. La Virgen María, me imagino que cuando se caía, ella salía rápido a recoger a ese niño. Hermanos, luego vamos a reflexionar donde Jesús se va al templo. Qué interesante.
A mí no me parece tanto cuando dicen Jesús perdido y hallado en el templo. Hermanos, Jesús nunca se perdió. Lo perdió la Virgen María y San José. Pero Jesús nunca se perdió. Él se quiso quedar, se quedó en el templo y me llama mucho la atención. Se queda y la Virgen María y San José piensan que viene en una caravana, que viene en otra, y no. Jesús se queda en el templo dialogando con los maestros de la ley, dialogando con aquella gente superdotada, aquella gente inteligente, y Jesús se queda allí. Es bueno saber que en esa cultura judía, de la edad de 12 años, ya tenían una edad como nosotros aquí, 18 años, que ya podía ser el joven, ya podía decidir por sí mismo, y Jesús se queda. Qué doloroso para la Virgen María haber perdido a su hijo. Qué angustia de esa madre que le pregunta a José, ¿dónde está el niño? Y José le dice, ¿no venía contigo? Y él le dice, no, no venía conmigo. Era un momento para discutir, era un momento para empezar a pelear. Pero la Virgen María no empezó a pelear con San José. Se pusieron en búsqueda del niño. ¿Cuántos hogares han perdido a sus hijos? Usted como padre de familia sí lo ha perdido. Cuando el hijo se va por caminos torcidos, cuando su hijo se va por caminos que no debería de llevar, cuando su hija de repente le dice, mamá, estoy embarazada, y apenas tiene 14 años. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué hacer cuando sientes que tu hijo se está perdiendo en la droga? ¿Que tu hijo se está perdiendo en la borrachera? ¿Que tu hijo se está perdiendo en la pornografía? Hermanos, es preocupante. La Virgen María no tuvo ese problema, porque Jesús sabía dónde se perdía. Jesús, o más bien dicho, Jesús no se perdió. Jesús sabía dónde se quedaba. Jesús tenía una capacidad grande de análisis, de criterios bien puestos y una autoridad grande. ¿Y dónde encuentra Jesús? ¿Dónde encuentra Jesús su Padre? En su corazón. ¿Dónde Jesús sabe que está su Padre? Está en él. Porque Jesús va a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Virgen María lo busca, y qué emoción, hermanos, qué emocionante cuando la Virgen María llega al templo y encuentra a su hijo en el templo dialogando con los doctores de la ley. Yo te pregunto, querida hermana, querido hermano, ¿dónde encuentras a tu hijo? ¿Por dónde anda tu hijo? ¿De verdad encontramos a nuestros jóvenes en la iglesia? ¿Encontramos a nuestros jóvenes en la Santa Misa? ¿Encontramos a nuestros jóvenes en retiros espirituales? ¿Encontramos a nuestros jóvenes haciendo acciones benéficas? ¿En dónde encuentras a tu hijo? ¿Dónde? Es bueno que reflexionemos. ¿Dónde está tu hijo? ¿Por dónde más o menos tú lo has educado? Y me llama la atención la respuesta de Jesús que le da a la Virgen María cuando la madre le pregunta, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús contesta, ¿no saben que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Joven que me escuchas, ¿en dónde estás? ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? ¿Estás haciendo la voluntad como Jesús la hizo? Madre, ¿por dónde buscas a tus hijos? ¿Por dónde te has ido, madre? Es el momento de reflexionar y busquemos esa parte importante, cómo hemos educado a nuestros hijos. Yo siempre he dicho en las predicaciones, la peor enfermedad no es tener SIDA ni cáncer, la peor enfermedad es no tener a Dios. Peor enfermedad es perder a Jesús en nuestras vidas. Tenemos acá donde la Virgen María acompaña a la iglesia y acompaña a toda la humanidad. Y me llama la atención aquí en las bodas de Caná. En las bodas de Caná, la Virgen María hace una intercesión grande. Me llama la atención cuando la Virgen María es invitada a esta boda en Caná de Galilea. Yo tuve la oportunidad de ir a ese lugar donde se dio esa boda y es precioso. Pero más llama la atención cuando la Virgen María se da cuenta que el matrimonio no tiene vino. Y cuando ella se da cuenta que no tienen vino,
La Virgen María le dice a Jesús, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? Espérate, que todavía no es mi momento de hacer milagros. Jesús no quería hacer el milagro, hermanos, porque no era su momento llegado, pero la madre se los arranca. Lo que dice la madre se cumple. Y lo que dice la madre, Jesús lo tiene que hacer, porque es su hijo. Porque al final Jesús le debe obediencia a la madre. Y la Virgen María dijo, hagan lo que Él les diga. La Virgen María nunca se pasa de autoridad. La Virgen María siempre es humilde. Y la Virgen María dijo, hagan lo que Él les diga. ¿Y qué dijo Jesús? Llenen las jarras de agua, llénenlas. Y la llenaron y les dijo, después sírvanlo. Y empiezan a servir el vino. ¿Y cuál es el milagro? Que ese vino es el mejor que tenían antes. ¿Por qué era mejor? Porque Jesús lo hizo. Le puso toda la química que tenía que tener. Tenía la química del amor. Porque es el plan de Dios. Es el plan de Jesús. El amor. El amor te llega a fortalecer. El amor te llega a ser libre. Y Jesús da ese gran milagro en la boda de Caná por intercesión de la Virgen María. La madre le dice, no hay vino. Y Jesús se da cuenta que es necesario hacer este milagro, lo hace. Hermanos, la Virgen María intercede por ti. La Virgen María intercede por esos matrimonios rotos, por esos matrimonios que ya se les terminó el vino del amor. ¿Cuál es el vino que se ha terminado? ¿Cuál es el vino que se está acabando? El vino de la fidelidad. ¿Cuántos matrimonios andan mal? ¿Cuántos matrimonios están torcidos, rotos? No tengas miedo. Pídele la intercesión de la Virgen María y dile, Madre, como en la boda de Caná te pido, ven a mi hogar porque se está terminando el vino del amor. Ya no hay amor a veces en los hogares. Sigue tocando, Madre Santísima, los corazones de estos hermanos que ya no se aman. Pídele a la Virgen María que esté contigo. A mí me llama la atención ese canto precioso del consejo de María. Yo no sé cantar, pero a mí siempre me ha gustado donde dice, si en tu vida faltó el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Eso hace falta, hermanos. Busquemos a Dios. Busquémosle como lo hizo la Virgen María. Por eso dice el canto, el consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. ¿Lo estás obedeciendo? ¿Estás haciendo el trabajo como la Virgen María? ¿Estás amando como esa madre? ¿Lo estás dando todo como lo hizo la Virgen María? Hermanos, no quiero que se me cansen tanto en este tema. Voy a concluir cuando la Virgen María acompaña a la iglesia en el momento del dolor, en el momento de la cruz. ¿Quién estaba en la cruz? ¿Quién estaba cuando Jesús muere? ¿Quién estaba en la cruz? Estaba la Virgen María. Estaba en los momentos más difíciles que estaba viviendo Jesús. Estaba viviendo el momento de dolor, el momento más duro y más terrible que vive la iglesia, el momento en que Jesús va a morir. Pienso que este momento, aquí se me tendría que ir un tema completo de 1 hora. La Virgen María está al pie de la cruz. Qué dolor de esa madre cuando ve al hijo que cae por primera vez, cae segunda vez, cae tercera vez. ¿Y sabes por qué cayó Jesús? Por tu pecado y por el mío. Porque Él no tenía pecado, Él no tenía por qué haber caído. Tú y yo no caemos una vez, no caemos 2 veces, no caemos 3, nosotros caemos miles de veces. Solamente hay que ser humildes. Hay que pedirle la intercesión a la Virgen María. Hermanos, en el momento que Jesús muere, le dice a Juan, he aquí a tu madre. Y a la madre le dice, he aquí a tu hijo. En ese momento
la Virgen María te está dando el amor que todos merecemos como una madre. En este momento, la Virgen María es tu madre y es mi madre. Qué emocionante es saber que la Iglesia Católica tenemos una madre, tenemos a un padre, tenemos a un hijo, tenemos a una madre, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos una iglesia de poder, una iglesia que va caminando entre luces y oscuridades, pero tenemos la presencia de una madre. Esa madre que vio a Jesús hasta los últimos días de su vida. Esa madre que ve a su hijo en la cruz y dice que la Virgen María se le queda viendo a Jesús y le dice: hijo, hasta pronto, te amo, te adoro. Y Jesús, ya para morir, le dice en silencio: madre, te amo, muy pronto estaremos juntos. Qué amor de madre, qué amor más profundo de esa madre. Regresa con los discípulos para esperar Pentecostés. Finalizamos que la Virgen María está con ellos en Pentecostés. Dice que los discípulos estaban reunidos y estaban en compañía de María. Allí estaba recibiendo al Espíritu Santo. Yo le hago una invitación a los hermanos que no son católicos. ¿Estás en compañía de María? Si estás en compañía de María, ánimo, adelante, porque con Jesús y María somos invencibles. Con ella seguimos adelante. Hermanos, me da tanta alegría compartir con ustedes estos temas tan profundos, tan bonitos de nuestra Madre Santísima. Les invito a que cumplamos la palabra de Dios como nuestra Madre Santísima lo hizo, siendo humildes, sencillos. Y cuando dijo la Virgen María: he aquí la esclava del Señor, que tú y yo podamos decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios le bendiga hoy y siempre.